que siempre está presente con nosotros en estos acontecimientos. Es el cuarto año que presentamos muestras, siempre tiene que ver con algún escritor que también músico, inspira a todos ustedes, que le damos la bienvenida, para expresar, después de una lectura, lo que les ha impactado. En el lugar de la poesía, Lorca, ¿no? Hay mucha gente que por ahí dice, sí, bueno, Lorca está allá en España, pero está tan dentro de la poesía de Salta, desde la generación del 40 hasta esta parte, creo que ha sido una constante, toda la poesía española de la generación del 27. A nosotros, particularmente, cuando propusieron esta actividad de interpretar desde el punto de vista plástico y literario, me pareció, sobre todo, poco usual, porque generalmente es un escritor que no se visita, que no se lee últimamente, que ya tenemos varios aniversarios de Lorca cumplidos. Dijimos, ¿por qué no vamos a apoyar esta actividad que nos parece muy importante que la gente acá en el mercado artesanal pudiese compartir? Así que yo les agradezco a la Universidad Nacional, a Nadia Mansur, que es un poco la gestora. Ella siempre está pensando hacer algo, y yo creo que si hay algo también que nos falta a los argentinos, que es hacer algo, ¿sí?, que nos haga mejores. Yo siempre lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo, hay mucha gente que está conforme con lo que es, pero creo que esto nos pasa a los argentinos. En este caso voy a leer el soneto de la dulce queja, que algunos de ustedes deben conocer. No me dejes perder la maravilla de tus ojos de estatua, ni el acento que de noche me pone en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla, tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.